Sean todos bienvenidos a este entrenamiento de trading de cero a novato. Gracias a la Universidad de Trading, hoy tenemos esta gran oportunidad de compartir con ustedes este entrenamiento, este curso básico de trading. Gracias a Dios. Gracias, amado Padre, Señor. Bendice a cada persona que vea este material, Señor. Este curso, Padre, para que sea de bendición para cada uno de ellos. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor, a cada persona que llegue a este lugar. Gracias, amado Dios, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, en todo momento, Padre, en todo tiempo, en todo lugar. Gracias, Señor, gracias por las maravillas que harás en nosotros. Gracias, 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 Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar entonces con este curso de trading básico. Tiene como objetivo informar acerca de cómo funciona la Bolsa de Valores de Nueva York, cómo es que nosotros podemos entrar en ese mundo, cómo es que nosotros podemos crear un ingreso adicional, un ingreso complementario a través del trading. No estamos ofreciendo riqueza automática, no vamos a prometer que te harás rico de la noche a la mañana, porque eso no está bien. Hay que ser muy honesto y muy sincero en esa parte. El trading requiere de conocimiento, requiere de habilidad y realmente se necesita trabajar en ello. Hay que estudiar realmente, hay que empezar a trabajar en esa parte, pero es realmente una muy buena oportunidad para todos nosotros. Requisitos para comenzar. Los requisitos básicos son, por ejemplo, una computadora con conexión a Internet, capital de inversión, una cuenta de inversión con un broker regulado. Es importantísimo que su broker sea regulado. En el caso nuestro, pues trabajamos con TD Ameritrade. Necesitamos una plataforma de trading o software para comprar y vender. En nuestro caso, vamos a trabajar con Thinkorswim, una de las plataformas más estables, más completas que existe. Requisitos avanzados. Bueno, el análisis técnico y fundamental. El análisis técnico nos habla acerca de los gráficos, acerca del volumen, acerca de algunos indicadores. Y el fundamental nos habla, bueno, de lo que la empresa tiene, lo que la empresa proyecta, las ganancias, las ventas, los gastos, las deudas, entre otros. Requerimos un plan de trading y o inversión que consiste en una técnica de compra, una técnica para vender y una estrategia de capital. Estos son los elementos básicos y, digamos, avanzados para comenzar este negocio. Es importante que lo tengamos muy en cuenta para comenzar. Hacer trading es el mejor negocio que existe. Sí, no necesita empleados, sin inventarios, sin cuentas por pagar, no requiere logística de distribución de los productos, no requiere publicidad, no requiere costos de mantenimiento de oficina, se puede trabajar de cualquier lugar donde haya una buena conexión a internet y no requiere de una gran cantidad de capital para iniciar. Esto es algo fenomenal. Nosotros, según el instrumento financiero que podamos trabajar, requerimos cierta cantidad de dinero, pero podemos empezar desde $500, $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo del instrumento que vayamos a elegir. Realmente es muy importante tener en cuenta estos elementos para saber qué es el mejor negocio que existe. Ahora, es importante entender cuáles son las diferencias entre un trader y un inversionista. Trader es aquel que especula en el arte de comprar y vender instrumentos financieros. Prácticamente basa el análisis en gráficos y noticias, indicadores. El inversionista basa su análisis en los fundamentales de las compañías, es decir, estados financieros, ingreso, deuda, utilidad,
otras variables que la empresa, pues, para determinar ese valor, ¿no? El valor real, el valor intrínseco. Entonces es muy importante analizar la empresa ya en profundidad, más que en el análisis técnico. Y creo que esa es la gran diferencia, ¿no? El trader especula, compra y vende basándose en ciertos indicadores, ciertos patrones. Hay varios tipos de traders, por ejemplo, el intradiario scalper, que negocia los instrumentos el mismo día durante segundos o minutos, compran los, eh, los valores, los mantienen por minutos o segundos. Esto es a muy corto plazo, por lo que pueden realizar muchas operaciones en el día, se puede tener márgenes pequeños de ganancia por cada operación. El trading intradiario, interdiario, day trading realiza operaciones en el mismo día, pero tardan minutos u horas antes de cerrar la venta. Eso sí, se abre y se cierra el mismo día. Digamos que esa es una como de las condiciones para entrar ahí en esa clasificación de day trading, es que tiene que ser el mismo día. Por su parte, el swing trading es el estilo de trading para quienes tienen más paciencia en una operación, pueden esperar unos días, semanas, para que la tendencia del mercado suba hasta el punto que se analizó, hasta el punto que se eligió para vender o para comprar. Requiere de tranquilidad, confianza, elegir el instrumento, en dónde se va a invertir, ya que el trader no necesariamente debe estar conectado viendo el desarrollo de la operación todo el tiempo, porque la mayor virtud será la calma y la paciencia mientras se va desarrollando la operación. El swing trading es un poquito a más largo plazo que el day trading. Esa sería la diferencia principal ahí en este caso particular. Hay tipos de inversionistas, ¿no? El inversionista, por ejemplo, analiza cómo facturó la compañía, la utilidad, flujo de caja, qué activos tiene, deudas, la competencia, qué tanto se puede expandir y otras variables, ¿no? El inversionista adquiere ganancias, digamos, a través de lo que son los dividendos y cuando el precio de la compañía sube a través del tiempo, ¿no? Estamos hablando de meses, años. Hay otro estilo también que puede ser el position trading. En este estilo es un poco más largo, puede tomar meses y años para cerrar una operación. Este requiere más profesionalismo, capacidad de ignorar, por ejemplo, la opinión popular, las noticias de gran impacto en el intradiario y pensar y ver más hacia el futuro, porque las posiciones van a quedar abiertas esperando la mejor oportunidad para vender, digamos, con la mayor ganancia posible. Entonces, aquí encontramos las diferencias exactas entre el trader y el inversionista, ¿no? El trader especula hoy, mañana o en el mismo día, en cambio el inversionista está pensando hacia el futuro. Ahora, ¿qué es la bolsa de valores y cómo funciona? Bueno, esto es un mercado como cualquier otro, pero en lugar de productos se venden acciones de empresas y otros instrumentos financieros. Esa es la gran diferencia. Pero en realidad es un mercado. Consiste en comprar y vender, en este caso, acciones de las empresas e instrumentos financieros. La bolsa de valores es una organización privada, ofrece la facilidad necesaria para que se pueda comprar y vender un instrumento financiero a aquellos que deseen participar. Las funciones principales son contribuir al desarrollo del mercado de capitales, permitir que los intermediarios y clientes realicen transacciones de valores e instrumentos financieros, facilita el flujo de ahorro e inversión en el mercado de valores, promueve la regulación del mercado favoreciendo la libre determinación de precios y la transparencia de las operaciones. Provee servicios, sistemas e infraestructura al mercado bursátil. Entonces, su principal función es organizar, ¿no? Organizar para que las personas puedan trabajar dentro de ella, para que se pueda comprar y vender, para que haya transparencia.
En este caso, nosotros vamos a trabajar con la Bolsa de Valores de Nueva York, que se conoce en la jerga financiera como New York Stock Exchange. New York Stock Exchange es el mercado de valores más grande del mundo, tanto en volumen como en la cantidad de empresas cotizadas, es decir, las que están dentro de ese mercado. En ella no solo cotizan los valores más importantes de Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Por eso es tan importante la bolsa de valores. Es la de mayor liquidez, es donde más dinero hay trabajándose diariamente. El origen nos podemos remontar al año 1790, después de la Guerra de la Independencia, necesitaba repagar las deudas en las que había incurrido, así que el gobierno de Estados Unidos emitió 80 millones de dólares en bonos y en aquel momento nació el mercado de valores americano con los bonos. Es muy importante, bueno, tener en cuenta cómo nació, el por qué. Es un dato histórico para tener en cuenta. 2 años después, el 17 de mayo de 1792, 24 corredores de bolsa se unieron mediante el acuerdo de Bretton Woods. A partir de ese momento comenzó a negociarse los primeros valores. Aquellos valores fueron el Banco de América del Norte y el primer Banco de Estados Unidos. O sea que ahí se empiezan ya a negociar valores. Muy importante cómo sucedió este cambio, ¿cierto? Y este proceso. Excelente cómo se dan las cosas. En 1817, pues los corredores que operan bajo el acuerdo de Bretton Woods renegocian algunos aspectos del acuerdo y se reorganizan. Entre 1817 y 1865, la New York Stock Exchange tuvo sede en varios lugares, pero sería este último año cuando se instala en su actual emplazamiento, que es Wall Street. Famoso, ¿no? A partir de ese momento, la Bolsa de Valores de Nueva York se ha ido desarrollando social, legal, económica y tecnológicamente. Actualmente se considera la bolsa de valores más vanguardista y fiable del mundo. Por eso decíamos que ahí es donde mayor capital encontramos, ¿no? Es muy confiable la bolsa de valores de Nueva York. También tenemos los instrumentos financieros. Ya sabemos que la bolsa de valores es un mercado, pero ¿qué es lo que se trabaja en ese mercado? ¿Cuáles son los productos que se pueden comercializar? Bueno, están, por ejemplo, los índices. El índice bursátil es un valor numérico que se calcula según los precios de mercado de cada uno de los valores que componen ese índice en un momento determinado. Es importante saber que el índice se compone, ¿cierto?, de varias acciones o instrumentos financieros y por eso ellos adquieren un valor. Es un valor numérico. Ese es uno de los primeros datos que debemos diferenciar, ¿no? Que el índice es un valor numérico y que los índices a su vez pues están compuestos por diferentes instrumentos, diferentes acciones y es muy importante que lo tengan ya muy claro ahí en su mente, en su conocimiento. Otro instrumento financiero son las acciones, ¿no? Se denomina una acción de una empresa a las partes en las que se divide el capital social dentro de una sociedad. Representa el valor de una de las fracciones en que se divide el capital social de la compañía. Le confiere propiedad y voto a quienes las adquieren. En el mercado de valores también encontramos acciones que no tienen voto. Es muy importante también que más adelante veamos esa parte, que hay acciones que no dan voto. Somos propietarios de la empresa, pero digamos no tenemos derecho al voto y son acciones de una clase diferente. Luego tenemos después de las acciones, encontramos los ETFs. Estos son los fondos cotizados, los Exchange Traded Funds. Son un vehículo de inversión cuya política busca replicar el comportamiento de los activos que componen un índice bursátil. Entonces, estos son fondos que replican, por ejemplo, el comportamiento o el movimiento de un índice.
El índice ya habíamos visto que está compuesto por un grupo de activos, grupo de compañías. Entonces los ETFs son fondos que replican a ese índice y ellos, digamos, también se pueden negociar, ¿no? O sea, dependiendo el volumen de negociación, el valor de cada uno de ellos. Y los ETF se han convertido en activos financieros muy atractivos y de mucha liquidez. Es importante entender esa parte, ¿no? Que el ETF no es un índice, pero digamos que replica el comportamiento del índice. Los bonos, los bonos con lo que comenzó la bolsa de valores, con lo que comenzó el mercado en sí. Los bonos y obligaciones del Estado se emiten y prometen una rentabilidad fija que se abona mediante pagos anuales. Los títulos emitidos a un valor pagan un interés determinado explícito sobre la inversión, es decir, un bono al 3% abonará periódicamente el equivalente al 3% de la inversión eh, que se haya realizado. Entonces, importantísimo saber que los bonos generalmente tienen renta fija y por eso mucha gente los prefiere, ¿no? Por lo del el tema de la renta fija. Entonces, los bonos son un instrumento bastante interesante. Los commodities. Los commodities son los bienes básicos, son productos que se destinan para uso comercial, que tienen como característica más relevante que no cuenta con ningún valor agregado, se encuentra sin procesar o no posee ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás productos que encontramos en el mercado. Por esto se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes. Ejemplos claros, el petróleo, el carbón, gas natural, cobre, níquel, zinc, trigo, maíz, soya. El oro y la plata son algunos de los más populares y de los que, digamos, más preferencia tienen. El oro y la plata se han negociado desde tiempos remotamente antiguos y eso es muy importante, ¿no? Que hoy ya están organizados y se pueden trabajar. Bien, las divisas, las monedas extranjeras manejadas en el comercio internacional, el denominado mercado de Forex se encarga de eso, ¿no? Intercambiar monedas extranjeras. Las criptomonedas, la moneda digital o virtual diseñada para funcionar como medio de intercambio, este es otro instrumento financiero que la mayoría ya conoce, ha escuchado, tiene referencia de esos activos financieros, instrumentos financieros como medio de pago. Bueno, hemos llegado a una parte crucial donde cada persona que está haciendo este curso básico debe detenerse y comenzar con este conocimiento, tiene que apropiarse de él, tiene que pensar que esto va a ser parte de su actividad diaria, que esto va a estar con usted el resto de sus días como trader. Índices principales y su composición. Dow Jones, Nasdaq y Standard Poor's. Estos son los principales. Y con ello vamos a comenzar a construir ese conocimiento que necesitamos para hacer trading en la Bolsa de Valores de Nueva York. Comenzamos con el principal, el abuelo de todos o el papá de todos, el índice bursátil Dow Jones, también conocido como Dow Jones Industrial Average, es el más importante de todos y refleja el comportamiento del precio de la acción de las 30 compañías industriales más importantes y representativas de Estados Unidos. Entonces recuerden, cuando hablamos de Dow Jones, estamos hablando de 30 compañías industriales, las más importantes de Estados Unidos. Que no se les olvide nunca lo que es el Dow Jones. Nasdaq. El índice Nasdaq proviene de las siglas National Association of Security Dealers Automated Quotation y es la bolsa de valores electrónica más importante del mundo. Sus índices más importantes son el Nasdaq 100, el Nasdaq Composite, el Nasdaq Biotechnology.
El Nasdaq Composite está compuesto por 8 índices de sectores tales como la banca, informática, finanzas, empresas industriales, seguros, telecomunicaciones, transportes. Del Nasdaq, el Nasdaq 100 es quizás el más reconocido, porque allí están las 100 empresas, 100 compañías tecnológicas más importantes. Y cuando hablamos de sector tecnológico, inmediatamente llega a una imagen a nuestra cabeza, a nuestra mente, que es el Nasdaq. Tecnológico, Nasdaq. De inmediato pensamos en la parte tecnológica. Y encontramos, por último, el Standard Poor's. El Standard Poor's es el índice que se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones y que cotizan en las bolsas de Nueva York o Nasdaq. El Standard Poor's prácticamente tiene 500 empresas de gran capitalización y cotizan bajo ese nombre o ese índice, y ahí están todas reflejadas, ¿no? El Standard Poor's va reflejando las 500 compañías de gran capital de Estados Unidos. Este es, digamos, uno de los también más reconocidos. El Standard Poor's es un índice muy, muy importante para seguir, para tomar en cuenta. Bien, vamos a ver entonces el Dow Jones como índice. Este es el gráfico del Dow Jones. Aquí encontramos desde la fecha de, aquí estamos en, este es 1902 hasta la fecha actual. Ya estamos en el, a ver, estamos en el 2020. Este es el último valor que ha adquirido este índice, Dow Jones Industrial Average. Este es el valor con el que comenzó y este es el valor actual. Miren todo lo que ha subido, ¿sí? Desde su inicio. Miren ya por dónde se encuentra. Cuando el Dow Jones, por ejemplo, llegó a los 20,000 puntos, eso era una completa hazaña, ¿no? O sea, el mundo financiero, las noticias hablaban mucho de la llegada del Dow Jones a los 20,000 puntos. Algo genial. Pero ya estamos en 28,538 puntos como su alto histórico, o sea, el punto más alto al que ha llegado. Interesante, ¿no? Este índice está compuesto, y quiero que lo vean aquí en esta parte para que quede constancia. El Dow Jones está compuesto por Apple, Microsoft, Visa, IBM, Intel, Cisco, JP Morgan, Home Depot, Nike, McDonald's, United Health, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Walmart, Walgreens, Procter & Gamble, Coca-Cola y todas estas, ¿no? Son 30, mírenlas. Cuando hablamos del Dow Jones, en realidad estamos hablando de estas 30 compañías. Pero si vemos aquí, el tamaño de cada compañía nos está reflejando algo importante. Apple y Microsoft son las compañías de más capital, son las compañías más grandes del Dow Jones, miren, y pertenecen a la tecnología. Por su parte, Visa, IBM, Intel y Cisco también pertenecen a ese sector, pero son más pequeñas. En la parte de la salud tenemos United Health, Pfizer, Merck, Johnson & Johnson. Podemos ver su tamaño. Consumo básico, tenemos estas 4 aquí. Tenemos el consumo discrecional. Estas son las compañías que hacen parte de él. Tenemos los financieros. Tenemos estas compañías que hacen parte de ese rubro.
los servicios de comunicación, Verizon, Disney, tenemos los industriales, Boeing, 3M, CAT, por ejemplo, y la energía compuesta por Dow, Dow son materiales y la energía está compuesta de Chevron y ExxonMobil. Ahí estamos viendo la composición del Dow Jones. 30 compañías. Cuando hablamos de Dow Jones, estamos hablando de todas estas compañías. Si estas compañías suben de precio, el Dow Jones sube de valor. Su valor tiene que ser más alto. Bien, vamos a analizar entonces ahora un poquito lo que es el Nasdaq. Este es el índice del Nasdaq. Observen aquí, por acá en 1971 ya empezamos a tener datos, información. Este era su valor en aquel tiempo. Estamos hablando de 112. El valor actual es de 10.433. Todo lo que ha subido. Aquí tenemos, por ejemplo, en el año 2000, la caída que tuvo. Luego en el 2007 y 2008 una nueva caída, pero ahora lo tenemos en estos valores altísimos. Este es el índice Nasdaq, pero vamos a visualizar al Nasdaq 100. Acuérdense que había explicado que habían varios índices, pero que el Nasdaq 100 era el de la mayor referencia para nosotros y está compuesto de 100 compañías tecnológicas. Aquí encontramos Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft como las más grandes de todas. En Google encontramos clase A y clase C. Habíamos hablado de que algunas acciones tienen voz y voto y que había el caso de que otras no. Este es el caso de Google, clase A y clase C. Por eso hay dos con el mismo nombre. ¿Ven? Interesante. Microsoft es muy grande, Apple es muy grande, Amazon es inmensa, Facebook y Google entre las dos. ¡Wow! Importantísimo el tamaño. Si lo comparamos, por ejemplo, con Baidu, muy pequeñita. Si la comparamos con Netflix, bueno, no tan pequeña. Pepsi también está incluida en ese índice. Por ejemplo, eBay, muy pequeñita, Mercado Libre, Meli, pequeñita, ¿ven? Pero todas ellas componen el índice Nasdaq 100. Acuérdense de eso. Esto ya debe hacer parte de su vocabulario, de su conocimiento. Tienen que interiorizarlo, tienen que, a partir de hoy, vamos a estar hablando de esto constantemente. Ahora vamos a ver el último índice que sería el Standard Poor's. Lo tenemos aquí. Miren su valor por allá en 1928, 16 por aquí. Y hoy ya estamos en 3.179.72. Vamos lejos. ¿Ven? Que ha tenido sus retrocesos o caídas en el año 2000, en el año 2007, de pronto por aquí en este fue el 2019, esta fue la del 2015, 2016, esta fue la del 2020 y ahí continuamos. El Standard Poor's es uno de los índices también muy reconocidos. La mayor parte de los traders hablan del Standard Poor's, también los inversionistas, pero ahora vamos a ver cómo está compuesto. Este es el Standard Poor's. Aquí tenemos el mapa de calor, el heat map. Esto es mucho más complejo. Son demasiadas compañías, miren. Pero si ustedes ven de cerca los tres índices, Apple, Microsoft hacen parte de los tres. ¿Ven? Tenemos a Google, Facebook y Amazon como grandes compañías, pero que están solamente en Nasdaq y en Standard Poor's. ¿Se dan cuenta? Pero en el Standard Poor's encontramos Visa, Adobe, CRM, por ejemplo, Salesforce, tenemos Abbott
Y estas son las compañías más importantes de tecnología, de servicios, comunicaciones. Los industriales, por supuesto, están aquí. Las financieras, el cuidado de la salud, el consumo discrecional. Amazon es la reina aquí en este caso, pero también está Home Depot, también está McDonald's, Starbucks, por ejemplo, Nike. Encontramos consumo básico, donde representa una gran cantidad de tamaño Walmart, Pepsi, Coca-Cola y Procter Gamble, por ejemplo. Tenemos las utilidades, tenemos el real estate, tenemos los materiales y tenemos la energía. En la energía cabe destacar que Chevron y ExxonMobil son las más grandes, ¿sí? En las financieras, por ejemplo, JP Morgan y Banco de América, Bank of America, son de las más grandes. Pero todas estas compañías que vemos aquí son las que hacen que exista el Standard Poor's. Es decir, el Standard Poor's, el índice, está compuesto de todas estas compañías, 500 compañías eh, de mayor capitalización del mercado. Entonces ahí tenemos lo que son los tres principales índices y sus componentes. De aquí en adelante, ustedes van a estar pensando, analizando constantemente qué es el Dow Jones, qué es un índice que está compuesto por 30 compañías, que el Nasdaq 100 es del sector tecnológico compuesto por 100 compañías, que el Standard Poor's es un índice que está compuesto por 500 compañías de gran capital y que cada índice representa un valor y ese valor va subiendo conforme el precio de las compañías que lo componen también suba y bajará cuando el precio de esas compañías baje. Entonces, hoy ya tenemos esa estructura, esa base de lo que son los índices y sus componentes. Es uno de los primeros activos financieros. Bueno, hasta aquí está la primera parte de este curso básico de trading. Me despido por el momento y continuamos entonces con la siguiente clase en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga y a estudiar y a repasar y vamos a interiorizar todo este conocimiento, hagámoslo parte de nuestra vida diaria para que podamos avanzar más y más cada día. Muchas gracias.